Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de química del día de hoy. Mi nombre es Kevin Navia y soy el tutor que los acompañará para la sesión de esta tarde. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy va a ser el átomo. Para esto, entonces vamos a ver algo sobre la estructura atómica, también sobre el número atómico y másico y un poco sobre los orbitales atómicos. Bueno, entonces también veremos algo de configuración electrónica y finalmente veremos también unas preguntas relacionadas al átomo para, digamos, ir practicando y ir mejorando para nuestra prueba de saber. Entonces, empecemos por la estructura atómica. Bueno, como sabrán, el átomo se compone principalmente de tres partículas subatómicas esenciales, ¿no? Que son el protón, el electrón y el neutrón. El protón y el neutrón se encuentran en el núcleo del átomo y, digamos, el electrón está alrededor de, digamos, de este núcleo girando. Entonces, sabemos que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa y también se sabe que el neutrón, digamos, no tiene ninguna carga. Algo que también podemos identificar de la estructura del átomo es que tanto el protón como el neutrón tienen una masa demasiado, digamos, alta. Entonces, digamos, comparados la masa al electrón, el electrón no tiene, digamos, casi masa, por lo que principalmente el peso de un átomo está, digamos, relacionado al protón y al neutrón. Por esto, digamos, el número atómico que se conoce en la tabla periódica está estrechamente ligado con la cantidad de protones que tiene el átomo. Entonces, recordemos, por ejemplo, entonces, que cuando un átomo está en estado natural o está en estado neutro, eso significa que la cantidad de protones y la cantidad de electrones es igual. ¿Por qué? Como ya les venía mencionando, el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Entonces, lo que se necesita es que cuando, digamos, el átomo está en estado natural, se necesita estabilizar todas las cargas que tiene internamente. Por esto, si digamos un átomo tiene 12 protones, también tiene que tener 12 electrones girando alrededor de él. Esto, más adelante vamos a ver que nos sirve para identificar cuando existe un ion o no existe un ion. ¿Por qué? Porque, como sabrán, referente a los iones hay cationes y aniones. Los cationes son los, digamos, elementos o átomos que tienen carga positiva y los aniones son los elementos o átomos que tienen carga negativa. ¿Qué significa esto? Que, digamos, hay un desbalanceo en la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo en su interior. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, frente a el número atómico y el número másico, como les venía mencionando, el número atómico está, digamos, o se entiende como el número de protones que tiene el átomo. Por eso, digamos, en la tabla periódica, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, que el oxígeno tiene un número atómico 8, esto significa que tiene 8 protones. Y si recordamos, o si, digamos, hacemos una relación, si tiene que tener la misma cantidad de protones y electrones, significa que también va a tener 8 electrones. ¿Para qué nos sirve esto? Más adelante vamos a ver la configuración electrónica. Todo esto nos va sirviendo, digamos, para poder establecer la configuración electrónica de un elemento y poder, digamos, determinar qué propiedades o cómo va a ser el comportamiento de ese átomo, de ese elemento, frente a otras sustancias o a otros átomos, cómo va a reaccionar, qué tipo de enlaces va a formar y demás. Entonces, nosotros generalmente vamos a encontrar siempre, como vemos aquí en pantalla, la representación de un elemento químico, digamos, de las dos formas, tanto de la izquierda como la derecha. La parte de la izquierda vemos que nos está indicando que el número atómico siempre está en la parte inferior izquierda y en la parte superior izquierda va a estar el número másico o el número de masa. ¿Se acuerdan que les dije que el protón y el neutrón, como son los que tienen la mayor cantidad de masa, son los que
y digamos los que establecen la masa atómica o digamos lo que va a llegar a tener de masa un elemento o un átomo. Entonces, haciendo, digamos, relación a esto, se entiende que el número másico va a ser la suma de protones y de neutrones. También, como vemos a la parte derecha, además de estos dos números, también se nos puede representar la carga que tiene el elemento, digamos, en una reacción química o demás. Pues aquí ya se nos va a mostrar si es positiva, si es negativa, y no se nos va, digamos, a mostrar cuál es la cantidad de carga que va a tener. Bueno, esto es referente al número atómico y el número másico. Entonces, para entender también un poco más adelante sobre, digamos, la configuración electrónica y también para entender cómo es la estructura del átomo, vamos a hablar sobre orbitales atómicos. Entonces, hay algo que vamos a tener que tener claro, me voy a volver un poco, y existen diferentes modelos atómicos. ¿Esto qué quiere decir? Los modelos atómicos son la representación que el hombre, nosotros como humanidad, le hemos venido otorgando al átomo. Nosotros sabemos que el átomo es una partícula muy muy diminuta y realmente, digamos, se ha venido como realizando hipótesis sobre cómo es su forma real. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no hemos podido, digamos, ver a ciencia cierta una imagen nítida de cómo es un átomo. Entonces, por eso se han venido desarrollando diferentes modelos atómicos. Entonces, el modelo que tenemos en pantalla es un modelo muy antiguo en el que se representa, digamos, el núcleo en el centro y los electrones girando alrededor en órbitas. Actualmente se trabaja el átomo como, digamos, efectivamente está el núcleo, pero entonces ya no se habla de órbitas, sino de orbitales atómicos y de nube electrónica. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el electrón no gira en círculos, o sea, no siempre el electrón va a estar girando alrededor del núcleo, sino que el movimiento de los electrones es muy variado. Entonces se habla de nube electrónica. ¿Por qué? Porque se ha venido encontrando que el electrón, al moverse, digamos, aleatoriamente alrededor del núcleo, se encuentran, digamos, zonas donde se sabe que el electrón va a pasar muchas más veces en esa parte. Entonces comienza a hablar de densidad electrónica. ¿Y qué hace referencia a la densidad electrónica? Digamos, al sitio, al espacio donde va a ser mayor la probabilidad de encontrar un electrón. ¿Por qué? Recordemos que un electrón se va a estar moviendo a la velocidad de la luz, entonces es muy difícil, digamos, identificar que el electrón está en este momento del espacio. Entonces lo que se hace es decir que hay una mayor probabilidad, digamos, en esta zona de saber que el electrón va a estar girando así. O digamos en una esfera, que el electrón, esa va a ser la mayor probabilidad de que el electrón se encuentre en ese momento. Entonces, ¿esto a qué hace referencia también? A los orbitales atómicos. Entonces, hay diferentes tipos de orbitales atómicos. Por ejemplo, el orbital S es el primer orbital y si nos damos cuenta es una esfera. Entonces, cuando decimos que digamos un electrón se encuentra en un orbital S, ¿qué quiere decir? Que esa esfera va a ser la mayor probabilidad donde se va a encontrar el electrón. La densidad electrónica va a ser mucho mayor en esa zona. Entonces, digamos, también está en el orbital P, que como se dan cuenta, hay tres tipos de orbitales. Y esto dependiendo de qué, o sea, el orbital P van a ser dos esferas unidas, es decir, el átomo va a estar haciendo un movimiento en dos esferas. Pero entonces recordemos que en un plano cartesiano, digamos para tres dimensiones, va a estar el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces estos tres orbitales lo que me está diciendo es que van a estar las dos esferas, digamos, sobre el eje Y, van a estar las dos esferas sobre el eje X y van a estar las dos esferas sobre el eje Z. Entonces, por ejemplo, van a haber orbitales PX, PY y PZ. En cambio, el orbital S solo tiene digamos, una ramificación. ¿Por qué? Porque no tiene dirección. O sea, nosotros tenemos una esfera, pero no vamos a decir que esa esfera está sobre el eje solamente X o solamente Y.
¿Por qué? Porque la esfera estaría abarcando todas las direcciones o no tendría una dirección definida. Entonces, por eso, digamos, para tener aclaración, otro orbital es el orbital D. ¿Qué pasa con este orbital? Tiene 5, digamos, tipos de orbital. Si se dan cuenta en la imagen, son 4, digamos, lóbulos unidos. Entonces, dependiendo de sobre los ejes que esté, se le otorgará un nombre. Por ejemplo, está el orbital de XY, que significa orbital de XY, que está tanto sobre el eje X, sobre el eje Y. Un caso especial es el orbital de Z al cuadrado, que si se dan cuenta, la forma es, digamos, muy difícil, o digamos, es muy complicada comparada con con las otras formas. ¿Por qué? Porque se tienen dos lóbulos y alrededor hay un anillo de esos dos lóbulos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estos orbitales? Porque, digamos, el movimiento que va a hacer el electrón en esos orbitales va a definir la cantidad de energía que tiene o la cantidad de energía que necesita. Es decir, es muy diferente que un electrón gire en círculos, como en una esfera, por ejemplo el orbital S, a que gire, digamos, en dos esferas haciendo este movimiento. ¿Esto qué significa? Que el orbital S va a necesitar mucha menos energía. Y el orbital P obviamente va a necesitar mucha más energía porque el movimiento del electrón va a ser mucho más complicado. Entonces, ¿qué pasaría con el orbital D? Que obviamente necesitaría mucha más energía. Y digamos, el orbital de Z al cuadrado obviamente necesitaría una cantidad de energía más alta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta tendría que hacer el movimiento de dos lóbulos y después hacer el movimiento de un anillo. Y eso para el electrón, digamos, no es beneficioso. ¿Por qué? En la naturaleza siempre va a tender a gastar la menor cantidad de energía. Entonces, digamos, un electrón va a preferir que estar en los orbitales S o en los orbitales P. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro del átomo nosotros vamos a tener electrones moviéndose en un orbital S, en un orbital P o en un orbital D. También hay que tener algo muy en cuenta, y es que en un orbital S obviamente no se van a poder poner todos los electrones que tiene un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene 30 electrones, obviamente 30 electrones no van a estar haciendo el movimiento del orbital S, sino que, por ejemplo, en el orbital S solo van a poder haber 2 electrones. Entonces, el resto de electrones van a tener que seguir con el siguiente orbital, haciendo los siguientes movimientos. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando hablamos de configuración electrónica, hay que tener algo también en cuenta. Dentro del átomo hay niveles energéticos. Está 1, 2, 3, 4 sucesivamente. Y dentro de cada nivel van a poder entrar una serie de orbitales. Entonces, para retomar, el átomo va a tener niveles de energía o niveles energéticos, y dentro de cada nivel van a poder existir diferentes orbitales. Por ejemplo, en el nivel 1 solo va a poder estar el orbital S. En el nivel 2 va a poder estar otro orbital S y los orbitales P. Entonces, por eso, digamos, en la configuración electrónica, lo que se tiene aquí, digamos, el esquema que tengo es que los niveles de energía 1, 2 y 3, si nos damos cuenta, en el eje X va a estar, para el nivel 1 va a estar el orbital 1s. El 1 significa pues el nivel de energía al que pertenece, y S pues que es el orbital S. Para el nivel 2 entonces va a poder estar un orbital S y los 3 orbitales P. Para el nivel 3 entonces va a poder estar el orbital S, los orbitales P y los orbitales D. Entonces, si se dan cuenta, a medida que hay mayor nivel de energía, van a poder entrar más orbitales atómicos. Y por eso les decía, entre, digamos, mayor sea el orbital atómico, más energía va a necesitar o más energía va a gastar el electrón al moverse. Entonces hay que tener algo en cuenta. Sabemos que el orbital S solo va a haber uno, el orbital P va a haber 3 y el orbital D va a haber 5. En cada uno de esos orbitales, digamos, de los 3 orbitales P, van a poder entrar 2 electrones. ¿Qué quiere decir esto?
que para saber, digamos, la cantidad de electrones que va a poder haber, digamos, en el nivel de energía 2, se tiene una ecuación que sería 2n al cuadrado, donde, digamos, n sería el nivel energético que presenta el átomo. Por ejemplo, digamos, tenemos un átomo con nivel de energía 3. Entonces, la ecuación quedaría 2 por 3 al cuadrado. Eso nos daría 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. ¿Cuántos electrones entonces podríamos tener en el nivel de energía 3? 18 electrones. Bueno, entonces digamos aquí como ejemplo está el boro, que el boro tiene número atómico 5, que significa que tiene 5 protones y 5 electrones. Y entonces la distribución que se le va a dar, si nos damos cuenta, va a haber 2 electrones en un orbital S, S1 del primer nivel de energía, otros 2 electrones en el nivel de energía 2 y el orbital S, y un electrón en el nivel de energía 2 con el orbital P. Entonces, digamos, por eso se hace la configuración electrónica de esta manera. Entonces, digamos, después de que se elaboró o se supo, digamos, cómo se tenía la configuración electrónica con los niveles de energía y los orbitales atómicos, lo que se hizo fue hacer, digamos, este esquema donde nos muestra que, digamos, el orden en que nosotros vamos a tener que organizar los electrones. Ustedes se habrán dado cuenta, digamos, en sus clases que, por ejemplo, se tiene el elemento oxígeno. El elemento oxígeno tiene un número atómico 8, es decir que vamos a tener que organizar 8 electrones en la configuración electrónica. Entonces lo que se hace es seguir este orden. Se va a tener 1s2, es decir, van a entrar 2 electrones ahí. Después va a seguir el 2s2, que va a haber, ¿qué significa? Que van a haber 2 electrones ahí. ¿Cuántos electrones llevamos? 4. Después seguiría ¿cuál? El 2p6. Pero si nos damos cuenta, si entran 6 electrones en el orbital 2p6, significa que tendríamos en total 10 electrones. Pero entonces solo vamos a tener 8 electrones, lo que vamos a hacer es poner 2p4, indicando que solo van a haber 4 electrones en esos orbitales. Entonces, para tener en cuenta, digamos, esto, el superíndice o digamos el exponente va a ser la cantidad de electrones que se tiene. El índice izquierdo es el nivel de energía, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7. Y la letra va a ser el orbital atómico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, el hidrógeno. El hidrógeno es un electrón, número atómico 1, es decir, solo va a haber un electrón. ¿En cuál entraría? En 1s. Entonces la configuración electrónica del hidrógeno terminaría siendo 1s1. ¿Qué significa que esté en el orbital S? Que ese electrón del hidrógeno va a estar girando en forma de una esfera, ¿sí? Pero entonces si tuviéramos, por ejemplo, el potasio o el sodio, que ellos van a terminar, digamos, en orbital también S, entonces significa que también van a estar dando vueltas en forma de esfera. Bueno, entonces, eso es, digamos, frente a la configuración electrónica y por qué, digamos, es importante tener en cuenta cuáles son los orbitales y qué significa que, digamos, un electrón esté en el orbital D, en el orbital P, en el orbital S. Si se dan cuenta, también tenemos un orbital F. ¿Qué pasa con el orbital F? Que el orbital F tiene tanta energía que el movimiento de los electrones aún no se ha definido muy bien. Es decir, que se considera este movimiento como abstracto. No se sabe muy bien cómo se mueven, pero se sabe que se necesita mucha energía. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, y es que si nos damos cuenta, muchas veces el electrón va a preferir hacer el movimiento, digamos, o sea, se va a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Entonces, si se dan cuenta, de 3p6 a 4s2, después va 3d10. ¿Qué significa? Si se dan cuenta, se pasó o se saltó el orbital D. ¿Por qué?
porque muchas veces el electrón va a preferir hacer un movimiento, digamos, en esfera que hacer el movimiento del orbital d. Entonces por eso, digamos, se pasa o se salta el orbital 3d10, porque si, digamos, si siguiéramos el orden que habíamos establecido, sería 3s2, 3p6 y 3d10, pero no, el electrón primero va a hacer el movimiento del orbital 4s2 y después sí va a ser el movimiento del orbital 3d. Esto, por lo que les digo, el electrón por energía va a preferir hacer un movimiento más sencillo que hacer un movimiento mucho más complicado. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, porque digamos hay mucha confusión siempre porque el orden es así, y es, digamos, por estabilidad energética que prefiere el átomo hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la tabla periódica? La tabla periódica, digamos, se elaboró teniendo en cuenta las propiedades químicas de los elementos. Digamos, ahí la tabla periódica fue elaborada, digamos, por un famoso Mendeleev. ¿Y qué es lo que él hacía? Él tenía los elementos químicos, experimentaba con ellos y, digamos, se daba cuenta que el potasio y el sodio reaccionaban muy parecido. Entonces él lo que hizo fue comenzar a organizarlos de manera en que las propiedades tenían digamos, una periodicidad, o digamos se repetían digamos se daban muy parecidas. Cuando él terminó de organizar esta tabla periódica, se dio cuenta con los números atómicos que los elementos químicos se terminaban organizando digamos en orden creciente a su número atómico. Si nos damos cuenta, el hidrógeno tiene número atómico 1 y el helio tiene un número atómico 2. Después sigue el litio, el berilio, el boro, y digamos el aumento va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, una vez organizada esta tabla periódica, ¿qué pasó? Se identificó que, digamos, los elementos de la parte izquierda, digamos, si nos damos cuenta, el boro, el silicio, el arsénico, el germanio, digamos, están en diagonal y terminan como dividiendo la tabla periódica en dos. En esa diagonal a la izquierda están los metales y en esa diagonal a la derecha están los no metales. Entonces los no metales van a tener unas características muy parecidas y los metales van a tener otras características muy parecidas. Entonces lo que les estaba diciendo sobre la tabla periódica es que, por ejemplo, en el grupo 1 vamos a tener litio, sodio, potasio, rubidio. Todos esos elementos van a tener propiedades químicas muy parecidas. Por ejemplo, van a tener una baja electronegatividad. ¿Y qué es la electronegatividad? La capacidad que tiene un átomo de atraer hacia el núcleo la nube electrónica de otro átomo. Entonces, si tienen baja electronegatividad, ¿qué pasa? Que ellos no tienen la fuerza, digamos, para quitarle un electrón a otro. Y, por ejemplo, si reaccionan con un elemento que tenga alta electronegatividad, digamos, ellos van a terminar cediendo el electrón. Por eso, ustedes se habrán dado cuenta que el sodio, el litio, el potasio y los metales tienen siempre, digamos, estados de oxidación positivos o, digamos, cargas positivas. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a tender a ceder sus electrones. Ellos no van a traer los electrones al núcleo, sino que ellos los van a ceder. Caso contrario, por ejemplo, al yodo, al cloro y al flúor, que ellos tienen una alta electronegatividad, entonces ellos lo que van a hacer es atraer hacia ellos la nube electrónica de otro elemento. Esto, digamos, más adelante para siguientes temas, para próximas clases, se va a hablar sobre enlaces químicos, que es un enlace iónico, que es un enlace covalente. Esto está muy relacionado a la naturaleza del átomo. ¿Qué pasa cuando un átomo cede y qué pasa cuando un átomo, digamos, atrae los electrones hacia él? O qué pasa, digamos, cuando se ponen digamos, a unir dos átomos de un elemento que tengan electronegatividad igual. Eso va a tener, digamos, mucha importancia para el enlace químico y para el tipo de compuesto que va a formar. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica. Y es que, si nos remontamos aquí a la configuración electrónica, digamos, los índices, superíndices y la letra nos va a dar la ubicación de ese elemento dentro de la tabla periódica.
Entonces, con la configuración electrónica que nosotros, digamos, establezcamos para un elemento, vamos a poder saber en qué momento de la tabla, digamos, sitio de la tabla periódica se va a poder organizar. Porque, digamos, van a haber grupos y periodos. Los grupos van a ser las columnas y los periodos van a ser las filas horizontales. ¿Qué pasa? Los periodos, entonces tenemos acá periodo 1, 2, 3, 4, 5, de arriba hacia abajo. Esos periodos son los niveles de energía. Entonces, si nos damos cuenta, el nivel de energía 1, donde se encuentra el hidrógeno, es el más alto. Y a medida que descendemos, el nivel de energía va a aumentar. ¿Qué quiere decir que el nivel de energía aumente? Que la cantidad de electrones que hay dentro de ese nivel de energía también va a aumentar. Y si nos damos cuenta, entre más electrones haya, significa que va a haber más protones. Significa que el número atómico va a ser mayor. Y si nos damos cuenta, el número atómico aumenta de arriba hacia abajo. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Bueno, relacionando entonces la tabla periódica con la configuración electrónica. ¿Qué pasa? Nosotros, digamos, para el aluminio vamos a establecer que la configuración, el aluminio tiene un número atómico de 13. Entonces vamos a establecer que la configuración electrónica va a terminar en 3s2 y 3p1. ¿Qué significa? El 3, el índice de la izquierda, es el nivel de energía. Y habíamos dicho que el nivel de energía es el periodo, es decir, las filas horizontales. Es decir, que nos vamos a tener que ubicar en la fila 3. Después, ¿qué pasa? La letra, el orbital y la cantidad de electrones que haya nos va a decir el grupo donde esté. Aquí en pantalla yo digamos tengo un gráfico que muestra cómo es la distribución. Nos damos cuenta que en las dos primeras columnas siempre van a estar los elementos que terminen con orbital S. En las columnas del centro van a estar los elementos que terminen con orbital D. Y en la columna de la derecha vamos a tener los elementos que terminen con orbital P. Entonces, digamos el aluminio terminó en orbital P. ¿Por qué? Porque el orbital S, el 3s, ya se llenó. Si nos damos cuenta hay dos electrones. Y a nosotros nos interesa dónde se va a ubicar el último electrón. Y ese se va a ubicar en el orbital 3p. Entonces, sabemos que va a estar en qué lado, en la parte derecha de la tabla periódica y en la fila 3. Ahora, ¿cómo sabemos en qué grupo va a estar? El orbital, digamos el grupo, no lo va a establecer los electrones de la última, digamos del último nivel de energía. Nosotros vamos a sacar toda la configuración electrónica y vamos a decir, en el último nivel de energía está el orbital 3s2 y el orbital 3p1. ¿Cuántos electrones hay ahí? 3 electrones. Hay que contar todos los electrones que estén en el último nivel de energía, en este caso sería el 3. Entonces se suman los dos electrones del orbital S y el electrón del orbital P. ¿Qué significa esto? Que va a estar en el grupo 3. Si nos devolvemos a la tabla periódica y miramos acá, entonces vamos a mirar que hay grupos A y B. Los A, en el grupo A siempre van a ser los orbitales S y los orbitales P, y en el grupo B los orbitales D. Entonces, como terminó en P, vamos a saber que van a ser los grupos A. Entonces no nos vamos a centrar en el grupo B y solo vamos a contar los del grupo A. Entonces, si contamos la primera columna, grupo 1A, la segunda columna, grupo 1A, 2A, perdón, y la tercera columna es el grupo 3A. Entonces ya sabemos la columna donde está y también sabemos la fila donde está, que es la fila 3. Entonces contamos 1, 2, 3 filas de arriba hacia abajo y contamos 3 grupos. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, el aluminio se encuentra efectivamente en el grupo 3A y en el periodo 3. Entonces, digamos, esta es una forma para tener en cuenta cómo vamos a poder ubicar los elementos a partir de la configuración electrónica. Entonces, otro ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, es el selenio. Si nos damos cuenta de la configuración del selenio, al final va a ser 4s2, 3p10 y 4p4. Entonces, si se dan cuenta, lo que les estaba diciendo, primero va a ser, digamos, el movimiento del orbital 3p y después sigue el 4 y después el 4p. Ahora, para contar los electrones del último nivel de energía, no vamos a contar del 3p10, vamos a contar solo del 4s2 y del 4p4, que nos darían 6 electrones. Es decir, que ¿qué grupo sería? El grupo 6A y el nivel de energía es 4. Entonces,
¿qué digamos fila sería? La fila 4. Si nos devolvemos a la tabla periódica, miramos entonces el periodo 4 y el grupo 6A. Entonces nos vamos hasta el 6A y efectivamente el selenio está ubicado ahí. Entonces, si ven que siempre se va a tener que contar solo los electrones del último nivel de energía. Si está 4, si está digamos en nivel de energía 4, después 3 y después 4, el del 3 nunca los vamos a contar, solo el del último nivel. Entonces, eso digamos frente a la configuración electrónica en la tabla periódica. Profe, Jonathan nos pregunta qué significan los números romanos. ¿Qué significan los números romanos? Bueno, esa es la numeración que se les da, digamos, en vez de escribir el 6, siempre se van a escribir es en números romanos. Entonces, cuando nosotros decimos grupo 3A, lo vamos a tener que escribir en números romanos. Es como para tenerlo en cuenta. Solo se van a manejar números romanos y no se van a manejar, digamos, los números convencionales que nosotros conocemos. Eso es, digamos, frente a los números romanos, pero no, o sea, no hay gran misterio ahí porque si nosotros sabemos que el grupo es 4, entonces pues vamos a tener que saber cuál es el 4 en número romano, que es, digamos, una línea y la V, y ubicaríamos eso en la tabla periódica. Bueno, entonces, siguiendo, bueno, ¿qué pasa con el orbital D? El orbital D es muy importante, digamos, que tengan en cuenta la tabla que tenemos abajo de la tabla periódica. ¿Por qué? Hay un caso muy especial para los orbitales D y es que, digamos, un elemento de la configuración electrónica termina en 4D1. Entonces, vamos a tener que, digamos, a utilizar esta tabla que tenemos aquí. Porque cuando terminan D1 significa que es el 3B. Entonces nos devolvemos a la tabla periódica y el 3B es el primero que se encuentra. O sea, para digamos los grupos B, para la zona del orbital D, si nos damos cuenta va a ser mucho más complicado porque no vamos a tener, digamos, un orden de 1 a, digamos, de 1 a 7, sino que va a empezar desde 3. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta tabla que yo tengo acá en pantalla, porque esa es la relación directa que va a haber, como para que, digamos, cuando vayan a ubicar el elemento en la tabla periódica con la configuración, lo tengan muy en cuenta, pues para que lo puedan, digamos, ubicar correctamente, ¿no? Y después no haya conflicto en la ubicación del elemento. Bueno, algo también importante a mencionar es que si nos damos cuenta aquí en la representación de la tabla periódica, vemos que abajo están los elementos que terminan en el orbital F. Como les venía diciendo, el orbital F, digamos, es un movimiento o necesita mucha más energía que los demás orbitales. Entonces, digamos, los elementos que se encuentran acá son, digamos, muy inestables porque los electrones no alcanzan, digamos, a hacer siempre ese movimiento tan difícil. Y algo particular, entonces si nos devolvemos estos grupos de acá, los lantánidos y los actínidos son el grupo que termina en el orbital F. Ellos se conocen mucho, ¿por qué? Estos elementos, muchos de ellos tienen una vida media muy corta, es decir, en el momento en que se encuentran o en el momento en que se logran sintetizar, a los segundos, a los minutos ya se desintegran completamente. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, al necesitar tanta energía terminan consumiendo toda esa energía y degradándose. Es como para tenerlo en cuenta y digamos como un dato sobre la tabla periódica. Entonces ya digamos finalizada la parte de teoría, vamos a ver ya una serie de ejercicios como para afianzar los conocimientos que vimos. Bueno, Alejandro me estará comentando si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto? Listo, entonces yo estaré pendiente de si alguien tiene alguna duda o si a alguien no le quedó, digamos, claro algún tema que hayamos visto como para reforzarlo y que quede completamente claro. Entonces, el primer ejercicio nos dice: el número másico de un elemento está determinado por la suma de protones y neutrones, y el número atómico corresponde al número de protones. Esto lo habíamos visto al inicio, ¿se acuerdan? Entonces nos dice, un elemento X tiene un número másico de 50 y un número atómico de 23.
Entonces nos pregunta el número atómico de neutrones que tiene este elemento, pues ¿cuál sería? Entonces vamos a hacer, digamos, un análisis de este ejercicio y digamos que nos está pidiendo. Prácticamente tenemos un elemento que desconocemos, aunque digamos sabemos cuál es su número másico y su número atómico, pero necesitamos saber el número de electrones. Entonces, si nos remitimos al inicio de, digamos, de la clase, habíamos hablado que el número másico es la suma de protones y neutrones, y el número atómico son solo los protones. Entonces, digamos, ¿qué tocaría hacer ahí? Si se restan esos dos números, ¿qué pasaría? Prácticamente se estarían restando la cantidad de protones que hay y nos quedarían libres la cantidad de neutrones. Entonces, digamos, para este tipo de ejercicios, lo recomendable es siempre al número másico restarle el número atómico. Y eso nos daría el número de protones que tiene el átomo, digamos, el número de neutrones que tiene el átomo, digamos que estamos buscando. Entonces, veamos las opciones de respuesta. La opción A nos dice que hay 23 neutrones, la opción B nos dice que hay 73 neutrones, la opción C nos dice que hay 46 neutrones y la opción D nos dice que hay 23 neutrones. Perdón. Entonces, analicemos, digamos, opción por opción para saber cuál sería la correcta, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, la opción B, que es 73 electrones, 73 neutrones. ¿Cómo podríamos obtener este número? Si nos damos cuenta, sería la suma del número másico y el número atómico. Pero si nosotros sumamos esos dos números, ¿qué estaríamos haciendo? No estaríamos teniendo la cantidad de neutrones, sino que antes tendríamos la cantidad de protones duplicados. ¿Por qué? Porque al número másico que ya tiene los protones se le están sumando otra vez los protones. Entonces, digamos, la B no sería. ¿Por qué? Porque se están sumando y no necesitamos sumarlo, necesitamos es determinar los neutrones solos. La opción C, que sería 46. ¿Cómo podríamos obtener el número 46 restando, digamos, los dos números que nos están dando? No se puede. Es decir, que esa opción tampoco sería correcta. No podríamos decir que, digamos, hay 46 neutrones, porque si miramos el número másico, que es 50, eso nos estaría diciendo que solo hay 4 protones, y el número atómico nos está diciendo que hay 23 protones. Entonces, obviamente no hay, digamos, una relación frente a ese número. La opción D nos dice que son 23 neutrones. Para eso, si nos damos cuenta, sería el mismo número atómico. Pero ¿qué pasa si es el mismo número atómico? Que el número másico tendría que ser 46. Porque si son 23 neutrones y 23 protones, cuando se suman van a ser 46. Entonces no va a ser el número de protones, de neutrones que hay. Ahora la opción A sería la correcta. ¿Por qué? Porque si restamos el número másico, que es 50, y el número atómico, que es 23, pues la resta nos va a dar 27, que sería la cantidad de neutrones. Y pues efectivamente, digamos, es la cantidad de neutrones. Entonces, digamos, de esta manera se resuelven ejercicios donde nos estén pidiendo los neutrones o, digamos, la cantidad de partículas que tiene digamos, un átomo en su interior. Bueno, entonces para el siguiente ejercicio dice: si se desea que el elemento cuya configuración electrónica se da, gráfico que tenemos ahí, forme un compuesto con otro elemento, es necesario que las opciones de respuesta es: A, se incrementa el número de protones para que busque alcanzar su estabilidad uniéndose a otro elemento. B, se disminuye el número de protones para que busque alcanzar su estabilidad uniéndose a otro elemento. B, se disminuye el número de electrones de valencia para que busque alcanzar su estabilidad uniéndose a otro elemento. Y D, se incrementa el número de electrones de valencia para que busque alcanzar su estabilidad uniéndose a otro elemento. ¿Cómo? Sí, entonces, si quisiera entonces que nos escribieran en el chat de la transmisión cuál, digamos, es la opción que les parece. Y Alejandro me va a estar diciendo cuáles son las respuestas que ustedes están dando. Bueno, todavía no han dado respuestas, yo creo que están
La están pensando las así. opciones, sí. Toca que lo piensen muy bien porque esta pregunta está relacionada a la estructura del átomo. Tienen que pensar muy bien cómo es el átomo, cómo está conformado su núcleo, cómo está conformado la parte exterior y cuál sería la opción correcta. Listo, profe, ya hay respuestas. Daniela nos dice que es la C, Juliana también, Ferney dice que es la A, Ujú. Rocío también dice que es la A. Entonces estaría como entre esas dos, entre la A y la Entre C. la A y la C, listo. Vamos a mirar las cuatro opciones de respuesta y digamos determinar cuál está bien y cuál está mal. Bueno, les estaba diciendo que esta pregunta está relacionada a la estructura del átomo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que el átomo en su núcleo están los protones y los neutrones y en el exterior están los electrones girando? Entonces, digamos la opción A dice, se incrementa el número de protones para que busque alcanzar su estabilidad uniéndose a otro elemento. Esta pregunta podría parecer que es correcta, pero no lo es. ¿Por qué? Yo les dije que obviamente un elemento si tiene digamos 8 protones va a tener digamos que buscar tener 8 electrones para estar completamente neutro. Pero ¿qué pasa? Dentro del átomo es muy difícil nosotros agregar protones al núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo está en el centro del átomo, está muy protegido. Y algo que tener en cuenta es que los protones y los neutrones están unidos. Y para, digamos, hacer que un protón se una a un neutrón se necesita una cantidad demasiado alta de energía. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, les estaba diciendo, el protón y el neutrón se unen, para que se unan necesitan mucha energía. Un ejemplo, digamos, para que logren entender que esto no se puede dar, o sea, que no se pueden agregar protones, es que, digamos, las bombas atómicas, ¿qué es lo que hacen? Las bombas atómicas dividen el núcleo del átomo. Cuando se divide el núcleo del átomo, la energía que libera es tanta que pues forma la explosión que conocemos. Entonces imagínense, si solo cuando rompemos el núcleo libera toda esa energía, ¿cuánta energía necesitaríamos nosotros para agregar otro protón? ¿Sí? Entonces por eso digamos están las industrias nucleares, que ellas lo que hacen es prácticamente trabajar todo eso desde el núcleo del átomo. Por eso el nombre de plantas nucleares, porque se está trabajando sobre el núcleo del átomo y se necesita mucha energía para trabajar con eso. Entonces, no es posible, digamos, alterar el núcleo de un átomo tan fácil, ¿sí? O sea, no podemos decir vamos a quitar o a poner protones de un átomo. No es tan sencillo como parece. Pero, ¿qué pasa, digamos, en el exterior? El exterior están los electrones girando. Y obviamente pues va a ser mucho más fácil, digamos, quitar un electrón o poner un electrón. Pero ahora hay que mirar qué es más fácil, quitar o poner un electrón. Si nos damos cuenta en la configuración electrónica está el S2 y el P6. ¿Qué significa? Piensen un momento y verán que el S2 y el P6 significa que esos orbitales están totalmente llenos. Es decir, si nos remontamos a la configuración electrónica, ¿se acuerdan que por ejemplo para el nivel de energía 2 va a estar el orbital S y va a estar los orbitales P? Entonces, si nosotros vamos a agregar un electrón más, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crear un nivel de energía más y tendríamos que crear otros orbitales, ¿sí? Y pues obviamente a un átomo no le va, digamos, a ser de beneficio crear un nivel de energía más, por lo que les decía, en la naturaleza el átomo siempre, o el electrón siempre va a tratar de gastar la menor cantidad de energía, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer, o sea, no se puede, digamos, crear un nuevo nivel de energía tan fácil o crear unos orbitales nuevos. Por eso es mucho más fácil quitar un electrón, digamos, dejar el espacio para que ese electrón busque llenar ese espacio uniéndose a otro elemento. Por ejemplo, un enlace químico que, si ustedes se acuerdan de la regla del octeto, ¿qué es la regla del octeto? Digamos, los electrones, los átomos van a buscar siempre completar los 8 electrones en su último nivel de energía. Aquí tenemos los 8 electrones, ¿sí? Entonces, si agregamos un electrón más, entonces creamos un nuevo nivel de energía y solo habría un elemento ahí, un electrón ahí, perdón. Entonces,
¿cuántos electrones necesitaría para completar la regla del octeto? Necesitaría 7 electrones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros solo quitamos un electrón? Entonces hay ahora 7 electrones y es mucho más fácil que ese átomo busque unirse a otro átomo que le ceda el electrón y se pueda, digamos, completar la regla del octeto. Eso está relacionado, por ejemplo, a lo que les decía de la electronegatividad, que los metales, la carga siempre va a ser positiva porque ellos van a entregar los electrones. Por ejemplo, entonces los halógenos, que son los no metales de la parte derecha de la tabla periódica, el flúor, yodo, bromo, las cargas de ellos van a ser negativas porque ellos van a necesitar solo, digamos, 1, 2 electrones para completar 1, 2, 3, 4 electrones para completar la regla del octeto. Entonces, obviamente, ellos van a quitarle los electrones a alguien más. Y si hacemos un balanceo, pues van a tener mucho más electrones que protones. Entonces, por eso, digamos, ellos tienen carga negativa. Bueno, entonces, digamos, teniendo en cuenta todo lo que les dije, ¿qué se necesitaría hacer para que, digamos, se forme un compuesto con otro elemento con la configuración que tenemos? Quitarle un electrón o disminuir el número de electrones. Entonces, A no sirve porque, ya dijimos, los protones no se pueden alterar dentro del núcleo, no se pueden incrementar, y la B tampoco serviría porque no se pueden disminuir los protones. Más adelante, digamos, para química nuclear, un tema que se va a ver, nos vamos a dar cuenta que cuando se eliminan protones o se sacan protones del núcleo, eso se conoce como radiación. Entonces, pues más adelante vamos a hablar sobre este tema. Entonces, ahora nos queda la C y la D. ¿Se incrementan los números de electrones? No, ya dijimos que no se puede porque tendríamos que crear otro nivel de energía y otros orbitales. Entonces solo nos queda la C, disminuir los electrones de valencia para que busque alcanzar su estabilidad uniéndose a otro elemento. Y efectivamente, la respuesta correcta es la C. Bueno, entonces, siguiente ejercicio. Dice, de acuerdo con la estructura atómica, los niveles de energía corresponden a capas que albergan electrones. Si se tienen 3 átomos, de los cuales el primero tiene un nivel de energía, el segundo átomo tiene 2 niveles de energía y el tercero 3 niveles de energía, el número máximo de electrones que puede albergar cada átomo según el número de niveles de energía es A, 2, 8, 32, B, 1, 32 y 8 electrones respectivamente, C, 2, 10 y 28 electrones respectivamente, y D, 5, 7 y 10 electrones respectivamente. Entonces, piensen un momento y vayan escribiendo, digamos, la respuesta que creen en la zona de comentarios de la transmisión, y Alejandro me va a ir comentando cuáles son las opciones que más están siendo escogidas. Entonces, ¿ya alguien ha escrito o aún lo siguen pensando? No, todavía no ha escrito nadie. Bueno, un tip que les voy a dar para que lo tengan en cuenta, y es, se recuerden que si hay 3 niveles de energía, se tienen que contar los 3, o sea, los 2 niveles anteriores, ¿no? O sea, no vamos a decir que están en nivel 3 y no existe el nivel 1 y el nivel 2, sino que si están en nivel 3 también tiene que existir el nivel 1 y el nivel 2. Y esos niveles también tienen electrones, entonces hay que tener eso en cuenta para hacer, digamos, el conteo de electrones máximos que puede tener cada átomo. Listo, profe, hasta ahora estaría también entre dos opciones. Eduardo dice, yo creo que es la C, no está como muy convencido. Gerson dice que es la A, Felipe la C y Rocío la A. Listo. Primero vamos a mirar cuál es la opción correcta y ya vamos a identificar por qué las demás no sirven. ¿Listo? Entonces la opción correcta sería la C. Ahora, miremos por qué no es la A. La opción de respuesta dice que tiene el nivel de energía 1, 2 electrones, el siguiente 8 y el siguiente 32. Si nos remontamos a la ecuación que yo les dije al inicio, que era 2n al cuadrado y n era el nivel de energía, entonces en el nivel 1 va a ser 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cuánto va a ser?
1 por 2, 2. Entonces, hasta el momento va bien. El primer nivel de energía va a tener 2 electrones. Pero ¿qué pasa entonces con el nivel 2? Va a tener 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8. Ahí pareciera que es correcta, pero por eso les di el tip. Que esté en el nivel de energía 2 o que tenga, digamos, dos niveles, no significa que vamos a hacer a un lado el nivel 1, sino que se van a tener que sumar. O sea, a medida que nosotros vamos pasando de niveles, vamos a tener que sumar todos los electrones que van en los otros niveles. Entonces, tenemos 8 electrones del nivel 2 y 2 electrones del nivel 1. ¿Cuánto nos daría? 10 electrones. Y aquí nos está diciendo que es 8. Entonces ahí esa ya no nos sirve. Bueno, la opción B, ya nos dimos cuenta que para el nivel 1 hay 2 electrones, no 1. Y 32 electrones para el nivel 2 tampoco es. Y para el nivel 3, 8 tampoco. Se podría decir que está, digamos, al revés. Para la opción D, que es 5, 7 y 10, tampoco. Ya nos dimos cuenta que es 2, 10. Ahora miremos la opción D, la opción C, perdón. Que es 2. Ya sabemos que es 2 para el nivel 1. Para los dos niveles son 10. Y entonces el tercero que tiene 3 niveles, ¿cuánto sería? 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Más 10 electrones que llevamos del nivel 1 y del nivel 2, 28 electrones. Entonces, por esta razón, la opción correcta sería la C. Entonces, es muy importante que, digamos, estén muy atentos a ese tipo de detalles para este tipo de ejercicios. Por ejemplo, si se dan cuenta, para eso hay que leer muy bien el enunciado. Dice, el número máximo de electrones que puede albergar cada átomo, ¿sí? No nos está preguntando, digamos, cada nivel de energía, sino que cada átomo según sus niveles de energía, ¿sí? Entonces nos está preguntando sobre todos los átomos. Es decir, que hay que sumar todos y no solo, digamos, identificar el del último nivel. Sí, o sea, el nivel 3, vamos a saber cuántos hay en el nivel 3, pero hay que sumar los anteriores. Entonces es muy importante siempre tener eso en cuenta, leer muy bien el enunciado para saber qué nos están preguntando y nosotros responder correctamente. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que me tenga que hacer. Alejandro me la estará diciendo y pues para resolverla. Profe, pues Eduardo nos dice que la verdad ya se le olvidaron esos temas. Entonces pregunté si les parece que en la próxima clase hacer un refuerzo o saber ellos qué temas no tienen claros. Exactamente. Sí, si quieren, eh, podríamos, yo creo que hacer digamos, como un sondeo de qué temas ustedes como estudiantes prefieren que tratemos la siguiente clase. Porque, digamos, si quieren trabajar sobre enlace químico y reacción química, o quieren trabajar, digamos, sobre estequiometría, o sobre sólidos, líquidos y gases, o quieren, digamos, hacer un refuerzo más sobre el tema del átomo. Entonces, sería bueno sí que ustedes también nos informaran a nosotros qué tema les gustaría, como para tenerlo en cuenta para la siguiente clase de química. Sí, sí, Juliana nos dijo que enlaces. Ujú, sí. Sí, Eduardo dice que sí. Reacción y enlace químico. Bueno, sería mirar qué más dejan en los comentarios para... Para saber, para saber por democracia Sí, a ver qué cuál, temas cuál se tema escogen. gana, sí. Sí. Listo, entonces estaré muy pendiente para saber qué tema tratar la siguiente clase y qué tema ustedes necesitan un refuerzo para su prueba saber. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para resolverla. eh, pues Alejandro me estará comentando. No, no, señor. ¿No? No, ahí están dando son los temas, entonces yo creo que ahorita Listo. los revisamos y... Listo, entonces ahorita revisaremos eso para la siguiente clase. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Espero les haya ayudado. Recuerden, digamos, estos temas que tal vez, digamos, si alguien no conocía cómo era la estructura o temas o de algunos temas que hayamos visto y no sepan muy bien, repasar, leer un poco sobre ellos y estudiar todo lo que se pueda sobre química para la prueba saber. Les deseo muchos éxitos y estaremos viéndonos en próximas clases. Que estén muy bien.